Muchas veces los periodistas no nos gusta hablar de nuestra vida personal, pero quiero comentar algo con ustedes que da la fuerza, la estatura, la fortaleza, el tamaño de esta mujer. Teníamos esta entrevista pautada desde hace un tiempo atrás, teníamos este compromiso hecho y Pilar desafortunadamente se enteró hace unas horas del fallecimiento de su padre y con todo y eso ha estado aquí con nosotros. ¿Por qué viniste? Me llamaron a las 4:30 de la mañana. Voy a intentar estar entera, ¿eh? Mi marido, mi papá era, bueno, me cuesta decirlo en pasado, como a todo el mundo supongo que le pasa, ¿no? Mi papá, siempre están en presente. ¿verdad? Sí. Pero yo aún no estoy en la fase de haber reinventado mi relación con él. Para mí aún es físico, ¿no? Y lo teníamos un poco enfermito, pero yo hablé ayer con él y me dijo, tranquila, estoy bien, tengo un poco de fiebre. Mi papá era un hombre con mucha luz, con mucha sabiduría, con mucha fuerza. Y de golpe esta mañana se me ha ido y me he quedado muy desconcertada y muy perdida, ¿no? Y entonces he hecho lo que pasa en estos casos, que es llorar mucho y no saber qué hacer. Y solo quería abrazar a mi mamá y a mis hijos y a mi marido. Y después, en un momento determinado, he pensado que como, bueno, estamos grabándolo porque me voy hoy precisamente, cuando está saliendo esta entrevista, yo ya estaré yendo hacia Barcelona. Evidentemente lo he cerrado todo para irme. Pero he pensado, faltan unas horas para tomar el avión y puedo hacer dos cosas. Llorar en mi habitación, sola, perdida, desconcertada, queriendo abrazar a mi mamá, o recordar que mi padre era un hombre de sólidas convicciones, de ideas muy fuertes, que me estaría riñendo y diciendo, ¿qué haces aquí llorando? Te comprometiste con una entrevista, Dala. Escogiste lo segundo, te lo agradecemos profundamente. Pero al final, no sé si voy a aguantar. Claro que sí. Bien. Pilar, hay toda una serie de temas recurrentes en tus trabajos. Sí. Medio Oriente, terrorismo internacional, la criminalización del Estado de Israel, la esclavitud de las mujeres en el Islam, la defensa de los animales, y también quiero ir un poco por América Latina contigo. El Medio Oriente, la primavera árabe, ¿fue un espejismo? Mira, yo fui de las personas que tuve la suerte o el honor, o no sé, de poder pisar la Plaza Tahrir al inicio de la revolución, de lo que se llamó la Facebook Revolution o la Twitter Revolution en Egipto. Quise tocar de cerca el tema, quise tocar de cerca lo que estaba ocurriendo. Tengo que decir, y creo que no queda mal si lo digo así, que fui de las primeras en Europa, porque lo escribí en mi periódico La Vanguardia en una doble página un domingo, fui de las primeras que dije, esto pinta mal. Porque yo que llevo muchos años estudiando el fenómeno yihadista y el fenómeno del islamismo radical, percibí el aroma de los hermanos musulmanes, percibí que aquello era oposición, pero no era mejora. Es decir, que iba... No era espontáneo como nos lo habían vendido. No, para nada. Es evidente que la calle estaba tomada por las estructuras de los hermanos musulmanes. De golpe encontré grupos opositores democráticos que estaban siendo discriminados, a las mujeres se les insultaba, claramente había todos los elementos, los coptos, por ejemplo, los católicos y los cristianos de otras que viven en Egipto y que han vivido durante tantos siglos, estaban muy asustados por lo que podía venir y tenía muy mala pinta. Y entonces... Claro, una persona que vive y ama la democracia, como es mi caso, por supuesto yo voy a Egipto pensando, y además lo creo, que Mubarak es un dictador, es un corrupto, es un represor, y por tanto yo, como democrática, como mujer que lucha por las libertades, estaría luchando contra él. Lo que ocurre es que los otros eran peores. Y para alguien como nosotros, que amamos la libertad, esto es un lío. Es un lío, por ejemplo, mirar hacia Siria y decir, ¿quién es el bueno? No hay. ¿Quién es la Pero ¿quién es el menos peor? Claro. Porque claro, pasa lo mismo. Los Assad, imagínate, dictadores, represores, pero al otro lado las milicias talibanas, afganas, pakistaníes, Al-Shabaab somalí, Boko Haram nigerianos, ahora los ISIS, está lo mejor de cada casa. Y no, desde luego yo creo que las primaveras árabes siempre fueron otoños y traían inviernos. En el caso de Egipto han traído una situación que aún está por reaclararse, pero en realidad, de momento, el gobierno, a pesar de haber hecho un golpe de Estado, salvó a las clases medias, salvó a la oposición, salvó a las mujeres
porque si cae todo esto en manos de los hermanos musulmanes estamos en un Irán 2. Pero por ejemplo en Libia no, en Libia se ha roto todo. Libia es ahora una tierra de nadie, dominada por grupos yihadistas, ISIS está ahí ahora por ejemplo, y grupos tribales donde impera la ley del más fuerte y del más salvaje. Egipto acaba de hacer unos bombardeos ayer contra Libia específicamente. Libia, pero bueno, ¿qué hicimos? Fuimos allí, matamos a Gaddafi, que era un tipo impresentable sin ninguna duda, un asesino, pero luego dejamos que esto acabara mal, ¿no? El Medio Oriente es un polvorín y tiene un poco que ver con lo que me estás diciendo. La pregunta es, ¿desconocemos la región? ¿Cómo piensa la gente que vive en esa parte del mundo? ¿Qué los mueve? Tratamos de analizar la región desde la perspectiva de Occidente, desde nuestra perspectiva, cuando la realidad de aquellos países y de su gente es totalmente diferente. Primero hay que decir que en los modelos occidentales el concepto occidental del pensamiento no sirve porque la gramática, el lenguaje, los simbolismos son muy distintos. Por ejemplo, hay una cosa que cuesta de entender cuando miras con el foco pequeño el conflicto entre Israel y los árabes. Y yo digo los árabes, incluso diría el Islam, porque esto no es mentira que sean palestinos e israelíes. Ahí hay dinero iraní, ahí hay dinero catarí, ahí hay dinero del petrodólar, muchos intereses ahí hay Hezbollah, ahí hay Hamas. Cuidado, que ahí hay mucha cosa. Pero cuando lo miras, por ejemplo, hay un concepto clásico en lo que podríamos llamar los conflictos bélicos en Occidente, que es que después de un conflicto se prepara una tregua y esa tregua es para preparar la paz. En el mundo árabe es para preparar la guerra. Y si tú no entiendes que eso es así, por ejemplo, no entiendes qué ocurre con Hamas, o tantas otras cosas. Desde luego yo no soy de los que piensan, los hay que sí, que la democracia no sirve para el Islam o no sirve para los países árabes. No es cierto. Hay miles de personas que tienen ganas de vivir en democracia y tienen todo el derecho, por supuesto. Lo que ocurre es que es evidente que desde hace mucho tiempo a la crisis de los modelos socialistas que se exportaron hacia allí, los gobiernos egipcios, sirios, el talón de acero, digamos, el modelo soviético que se importó en aquella zona, nos sirvió. Entró en crisis como en todas partes. Y una parte de ese mundo, desconcertado, desubicado y sin valores y sin ideas, empezó a mirar hacia el Islam más antiguo, más retrógrado, para buscar su identidad y para buscar un motivo para cambiar las cosas. Y empezaron a aparecer unos tipos, el más conocido y quizá el fundador es Hassan al-Banna, pero hay muchos más, que empezaron a decir: la solución no es la modernidad, la solución es el siglo VIII. Es lo que se llama el salafismo. Los salaf son los primeros seguidores de Mahoma y los salafistas son los que quieren volver al siglo VIII. El problema es que con la tecnología del siglo XXI. Y a partir de ahí, ¿cuál es el problema? Que para nosotros un opositor, un crítico, un gobierno, es un libertador, es alguien que dice: quiero derrocar a este dictador. Yo, por ejemplo, mi familia luchó contra la dictadura de Franco. Yo estoy en contra de todas las dictaduras, las de izquierdas y las de derechas. De eso vamos a hablar también. En eso no hay, para mí no hay diferencia. Pero en cambio puede pasar que en Egipto haya gente que quiera derrocar a un dictador para hacer una dictadura peor. Es decir, son opositores pero no son libertadores. Y si no cambiamos esa... Y claro, cuando toda la prensa internacional decía la revolución, la primavera egipcia, los que conocemos un poco decíamos: ¡qué miedo da eso! Y en las pruebas ahí las tenemos, ¿no? El tema del fanatismo religioso, las democracias, las grandes democracias están basadas en el balance. El fanatismo religioso es todo lo contrario. ¿Cómo se combate? ¿Me permites un matiz? Yo soy en ese tema un poco obsesiva. Yo creo que no es religioso, es ideológico. Usa la religión. Y creo que es importante decirlo en estos términos, porque si caemos en la trampa de pensar que es una lucha entre dioses, vamos a ir muy mal. Dios aquí no tiene la culpa de nada. Ni tiene la culpa el Dios de los judíos, el uso de la religión, el Dios de los cristianos, el Dios de los musulmanes o el Dios de los que no tenemos Dios. Es igual, no importa. Aquí lo que hay es una ideología totalitaria con una fuerte estructuración ideológica muy bien trabada que explica un mundo complejo con soluciones enormemente simples, que da épica a los jóvenes pensando que van de golpe a cambiar las cosas y a volver a un ideal que es un ideal inexistente. Y además también da concepción trascendente espiritual. De manera que un joven en el Atlas marroquí, o en las montañas del Yemen, o en Chechenia, o en Kashmir, o en Indonesia, o en un barrio de cualquier ciudad occidental, que
de golpe en Internet o a través de Al Jazeera o a través de cualquier otra televisión o otro canal va comiendo las ideas integristas, de golpe ese chaval que a lo mejor no tiene trabajo, a lo mejor está desestructurado, o lo tiene pero no tiene valores, o está perdido, de golpe tiene un sentido su vida. Y a partir de ese momento esa ideología penetra porque tiene un Dios, tiene una bandera, tiene un objetivo, que es la conquista del mundo, y tiene una gran épica, ¿no? Y se convierte en alguien importante. Yo estos días estoy muy conmocionada porque me estuve viendo las imágenes de esta mujer vestida con un burka, completamente tapada, con esa cárcel textil, que a mí me horroriza, diciendo por televisión, diciendo en Twitter y en televisión: quiero ser la primera mujer musulmana que degolle a un americano o a un inglés, ¿no? Y yo estoy convencida que ella cree que es una héroe. Yo, en cambio, creo que es una pobre mujer absolutamente destruida en su cerebro, destruida en su alma, que le han enseñado a odiar, que le han sacado toda pequeña porción de caridad y de empatía. El ser humano no está preparado para matar a otro. El ser humano normal, cuando mata a otro, lo pasa mal. Es muy difícil que le arranques completamente a un ser humano la capacidad de tener empatía hacia el dolor. Hablabas del caso de esta mujer. Hay un caso reciente de un miembro de ISIS de Australia, australiano, que salió, no sé si lo viste, un Twitter del niño, 8 años tenía el pequeño. Sí, y el niño aparecía con la cabeza decapitada. De un cristiano. La tenía en la mano y decía, el pie de foto decía: este es mi hijo. La policía española el otro día interceptó la salida de 2 niñas, una de ellas de 13 años, que su padre enviaba a Irak a morir. Volviendo al tema de la interpretación, el uso de la religión. Mira, yo hoy que estoy tan sensible con mi papá, no me puedo imaginar que un padre te prepare para la muerte. Terrible, ¿no? Te prepare para ser una bomba humana, te prepare para el odio, te prepare... Yo he tenido un comedor de casa, lo tengo, feliz, que nos amamos todos. Tengo 2 hijos adoptados, una hija biológica, tengo un segundo marido, tenía mis papás, tengo mi hermana, yo vivo en un mundo oscuro como todos, combato ideas oscuras, pero en mi casa hay luz. No me puedo imaginar que en ese comedor de casa donde alzamos la copa y celebramos los santos cumpleaños, las navidades, alguien te diga: y además odia al de al lado. Y si puedes, mata al de al lado. Y si puedes, conviértete tú en muerte para sembrar la muerte. ¿Qué tipo de padres, qué tipo de ideología, qué tipo de locura? Y eso no es que lo vivamos extrañamente, fíjate, si me permites, nos estamos vacunando. De golpe vemos cómo degollan a una persona, la vemos en televisión, parece una película. Pero es que no es 1, ni 2, ni 3, son miles. Miles enloquecidos en un proceso sectario de destrucción de la humanidad. Déjame solo decirte esto, si me permites. Una vez estuvimos estudiando cuánto se tarda en convertir a una persona en un suicida. Se tarda de 6 a 7 años. Cuando ha habido, por ejemplo, en Israel, en las peores épocas de la segunda intifada, suicidas de 18, 19, 20 años, los habían empezado a preparar con 10. Porque si no, a los 18 no te matas. Vamos a una pausa. Sí. Vamos a una pausa, vamos a regresar vamos a hablar de Israel, vamos a hablar del terrorismo internacional, vamos a hablar de los niños, de los animales, de la democracia en general en el mundo y también de América Latina. Quédense con nosotros, volvemos. Esta noche. Desafiar a Pedro Sepsek, Juan Manuel Cao. ¿Aceptará Juan Manuel Cao